Muy buenos días, martes 7 de mayo, titulamos la apertura de hoy, día 149, de Troya a la Meca, la épica de los negocios de Milei. El desenlace de la guerra entre griegos y troyanos se produjo mediante una célebre estratagema liderada por Ulises. Ese plan que pasará a la historia, y pasó a la historia, perdón, consistió en la construcción de un caballo de madera, obra del artista Epeo, presentado como un gesto de paz hacia Troya. Sin embargo, lo que los troyanos no sabían era que en el interior del caballo albergaba soldados griegos y en la oscuridad de la noche Sinón abrió la puerta del caballo y los guerreros griegos emergieron sembrando caos en la ciudad. El resultado fue una masacre indiscriminada de guardias, mujeres, hombres, ancianos, y la ciudad finalmente quedó en manos griegas, marcando el fin de una década de conflicto. Esta historia dio origen al término caballo de Troya para explicar que una persona o una situación es utilizada como un engaño o una estrategia para esconder intereses inconfesables. Lilita Carrió expresó esa idea en el último reportaje que le hice para Periodismo Puro, algo que había dicho cuando Milei había sacado 15 puntos en la elección de diputados de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, solo 3% de los votos total del país. Carrió, como una célebre pitonisa, dijo: Milei es el caballo de Troya de las peores mafias, de la matriz del saqueo final de la Argentina. Por eso, para musicalizar la apertura de hoy, escuchamos ¿Qué esconde el conde?, de Monchito Merlo, con un poquito de humor. Ayer, el presidente dio definiciones que trascienden a la política de la economía y que hablan de la autopercepción que él tiene como dirigente. En un reportaje que concedió a la BBC de Inglaterra, en su discurso en la Fundación Milken, el presidente expuso el carácter épico y religioso de lo que considera su cruzada en el gobierno. Habló de una nueva Roma. Dijo que la Argentina debería convertirse en la nueva Meca de los empresarios del mundo. Ser quien difunda la civilización occidental y el destino de los inversores parece ser parte de la misión autoimpuesta del presidente, que ayer se encontró en los medios con noticias de una curiosa inversión en Estados Unidos de su familia y un mal negocio que Karina Milei, su hermana, le hizo practicar a su padre, comprando propiedades con hipotecas en Estados Unidos y perdiendo quizás la mitad del $1.000.000 que habían invertido. Sobre Milei y el mundo clásico desde hace un tiempo también hay otras referencias, quizás más sugestivas. Volvemos a Lilita Carrió, quien había dicho en aquella época, o sea, estamos hablando de 2 años antes de que Milei ganase las PASO, cuando apenas se había sacado en las elecciones de 2021, lo repito, 3% de los votos a nivel nacional. En ese momento Carrió dijo nuevamente, como célebre pitonisa: los hijos de Cristina van a terminar votando por Milei, haciendo alusión a los hijos de Cristina como la juventud que se creó mientras Cristina Kirchner fue presidente durante 8 años y que históricamente, los ya no tan jóvenes, habían votado por el kirchnerismo y ahora iban a votar por el candidato libertario. En ese momento era muy difícil ver algo así, pero finalmente sucedió. Ese pronóstico acertado y otros conceptos de Carrió brindó en la entrevista hacen que la entrevista no solo merezca la pena de ser vista, sino que pueda aportar elementos valiosos del análisis para entender el presente, que intentaremos tomar en fragmentos en esta apertura. A continuación vamos a compartir parte de ellos. Primero, Lilita diciendo: Milei es el caballo de Troya de las peores mafias y la matriz de saqueo final de la Argentina. Vos usaste la figura de caballo de Troya hace 2 años. Sí, un caballo de Troya de las peores mafias y de la matriz del saqueo final a la Argentina, de eso estoy segura. Y entonces la lucha contra la corrupción, que es la lucha por la transparencia y por los valores clásicos, es la lucha del mundo. Esa es la verdadera lucha, porque la contracara de la corrupción es la pobreza, porque el problema de la corrupción es que ha devastado las instituciones públicas. El problema no es la universidad, es la corrupción en la universidad. Vamos a otro fragmento, Elisa Carrió. Creo que Milei va a tener un éxito en donde los rufianes se vuelvan ricos. Creo que él va a tener éxito. ¿Y qué sería ese éxito? Claro, el éxito, que es una noción de una vulgaridad y de una falsificación enorme. El éxito es que pueden venir muchas inversiones en la Argentina, extractivas. El éxito puede ser que rufianes se vuelvan ricos y, bueno, de hecho ya está poblado el conurbano y los country. Gente te dice: acá vive el narco, acá vive... Yo cuando veo columnas y enanitos digo: acá hay un narco, en cualquier grande, ¿no? Entonces, esto puede dar lugar a esa sociedad, a una sociedad que tenga recursos a través de
de mecanismos ilegales, y lo que ya no hay es lucha contra el narcotráfico. Esta ley de blanqueo de capitales termina la lucha con el narcotráfico. Después Patricia podrá hacer jueguitos con gendarmes, pero la lucha contra el narcotráfico, que es justamente la lucha por el lavado financiero de dinero, terminó, y la impunidad y esa amnistía se la acaban de conceder. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo creo que vamos para atrás, porque también el beneficio... Es interesante esto que agrega Carrió en relación al potencial éxito de Milei. Ya dice, Milei va a tener éxito, una estabilización de la economía vía ingresos de inversiones que luego de haber ordenado la macro, con ajustes de las características que se están viendo, pueda generar la llegada de divisas que sostengan las cuentas públicas y como contraparte de la entrega de recursos naturales. Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, expuso esta idea de potencial éxito de Milei, lo explicó en este mismo programa. Vamos a compartir por qué vale la pena escuchar los argumentos de Culfas basados en la situación internacional. Argentina puede captar inversión extranjera y yo estoy a favor de que eso ocurra, pero va a ser más que nada focalizado en algunas actividades primarias como energía y minería, no es en servicios públicos como se ve en los 90, no es un escenario donde el Estado argentino tenía mucho para privatizar. Digamos, en los 90 lo que pudimos ver era que todo el sector energético, todos los servicios públicos estaban en manos del Estado, bueno, y ahí hubo un factor de atracción de inversiones y de mucho movimiento, digo, en diferentes sentidos, ¿no? Por un lado generó algunas mejoras en la población, por otro aumentó mucho el desempleo, pero eso era bien tangible. ¿Qué tenemos hoy? Algo completamente distinto, un mundo donde lo que se observa desde el punto de vista del movimiento de capitales es más bien una retracción del flujo de comercio y inversiones internacionales. Vemos una guerra geopolítica entre Estados Unidos y China, que están moviendo de manera diferente los flujos de comercio e inversiones. Más bien lo que se ve es una actitud proteccionista en muchos países y no de liberalización, es decir, el mundo va a contramano de Milei, o mejor dicho, Milei va a contramano del mundo, porque el mundo no gira alrededor de Milei, obviamente. Cuando Carrió habla de matriz de saqueo, habla de extranjerización de los recursos y de la colocación de deuda pública a los capitales financieros. Según la líder de la coalición cívica, Milei actúa como un caballo de Troya de estos intereses. En la entrevista, Carrió dice que Milei es utilizado por sus terribles ansias de ser famoso y rico, aunque también reconoció que sigue creyendo en las ideas del anarcocapitalismo. En una entrevista dada a Iván Zaragorsky, el ex presidente Alberto Fernández también dijo que opina que Milei cree lo que dice. Si estos políticos tuvieran razón, significaría algún punto que Milei es utilizado por grupos de poder de intereses ajenos al país. ¿Qué grado de conciencia podría tener el caballo de Troya cuando no es de madera como aquel famoso de Grecia, sino cuando es una persona de carne y hueso? Esta tesis de caballo de Troya se relaciona con algo que viene diciendo desde hace tiempo el economista Horacio Rovelli en relación con el que Milei es un gobierno al servicio de BlackRock, el principal acreedor privado de la Argentina y el principal fondo de inversión del mundo, es decir, el principal tenedor de bonos del país. Según Rovelli, BlackRock administra los principales resortes de la economía nacional con su personal, Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del Banco Central. Rovelli plantea que el grupo de inversión tiene integrantes propios en varios directorios de empresas para controlar la explotación de vaca muerta, y Larry Fink, el CEO de BlackRock, tiene la intención de quedarse con el Banco Nación. La primera vez que vino Larry Fink, el CEO de BlackRock, a la Argentina fue en octubre de 2016, fue directamente a la Casa Rosada a verlo al presidente Mauricio Macri, después vino 2 veces más. Ahora vamos a hacer un Zoom con Milei porque quiere quedarse con el Banco de la Nación Argentina, eso dijo. Rovelli también explica que en la explotación del litio en la puna argentina, BlackRock opera con sus empresas, Ñuco, junto con sus socios, Vanguard, JP Morgan, HSBC, empresas donde fondos de inversión también tienen acciones. Pero compartamos una parte de la tesis de Rovelli, por Rovelli mismo, que vino en reiteradas ocasiones a este programa. Rovelli diciendo lo único que tiene armado el gobierno electo es lo que armó el capital financiero. Lo único que tiene armado este gobierno, lo único
te armado lo que le armaron el capital financiero, que son los hombres que van a dirigir la caja de este gobierno, que son Luis Toto Caputo como ministro de Economía, Santiago Bausili, que siempre fue el segundo Luis Toto Caputo en el JP Morgan, el Deutsche Bank en la economía argentina, como presidente del Banco Central, y Joaquín Cotani, que fue el secretario de Finanzas de Cavallo. Los tres viven en Nueva York. Los tres vienen a desembarcar para ordenar las cuentas a favor de ellos y asegurarse un mayor endeudamiento para pagarse la LELIQ, porque de los 6 primeros bancos por volumen de depósito privado, 5 tiene participación BlackRock. Entonces, cuando uno ve esta situación, dice, bueno, acá esto toma acá un color castaño oscuro y hay que ver hasta cuándo va a recibir el pueblo argentino una transferencia de ingresos, de los magros ingresos que percibe a favor de estos sectores. Esto había sido dicho en este programa ya hace un tiempo. Ayer la producción le pidió a Robelli una actualización de su visión de cómo viene la economía y esto es lo que nos dijo. El gobierno de Javier Milei, en realidad de Caputo y de Bausili, confiaban en 4 caminos para obtener dólares. El primero, el más importante, es el carry trade, y lo han logrado, la pucha que han logrado. En el primer trimestre, según el balance cambiario del Banco Central, entraron por la diferencial traer dólares, que se ajusta de enero un 2 o un 3% mensual, contra una inflación que va, en enero fue el 20%, pero que va al 9 o 10% mensual, le garantiza traer dólares, pasarlo a pesos ajustables por inflación, como son los títulos públicos, y volver a dólar cuando ellos quieran, porque tiene una cláusula put que le permite vender el activo y hacerse de dinero argentino en efectivo al día siguiente. El segundo es las exportaciones de granos y todos sus derivados, sobre todo la cosecha gruesa. No está pasando en la magnitud que el gobierno quiere. Esto es, en los primeros 4 meses, según Ciara y SEC, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y SEC es el centro exportador de cereales, ingresaron 6.000 millones de dólares, cuando en el 2022, en igual periodo, entraron 12.000 millones de dólares. O sea que esta promesa que decía Milei, que el campo iba a liquidar 18 o 19.000 millones de dólares, tampoco está pasando. El tercer mecanismo que le dio resultado en un principio fue el de secar el mercado, hacer que la base monetaria, la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central, crezca mucho menos que la devaluación, muchísimo menos que la devaluación. De hecho, en diciembre doblaron un 100% y la base monetaria había crecido en un mes 10%. Sumemos ahora la mirada de otro economista, Fernando Morra, director de análisis macroeconómico de Sudamericana Vision y ex viceministro de la gestión de Guzmán. A ver, escuchemos a Morra. Estamos viendo en estos meses es un programa para estabilizar la economía, es decir, para bajar la inflación, mucho más cruel de lo que varios imaginábamos. Primero, la fuerte devaluación que licuó los ingresos. El recorte del gasto público, particularmente en jubilaciones, que cayeron muy fuerte, pero también el gasto de capital en ciencia y tecnología. Obviamente la recesión contribuye a bajar la inflación. Entonces Milei utilizó todos estos instrumentos para, primero, después del impacto devaluatorio, que la inflación empiece a bajar fuertemente. Pero también fue mucho más audaz, además de más cruel, fue más audaz. Bajar la inflación en Argentina en general está muy asociado, en prácticamente todo el mundo, a tratar de tener el dólar bajo control. Y lo que hizo Milei fue bastante heterodoxo. Aumentó el cepo cambiario, no lo disminuyó, no pagó importaciones durante varios meses y aumentó el impuesto país, es decir, hizo más caro todavía el dólar poniéndole un impuesto. Mantuvo el cepo más vivo que nunca y además le agregó una apuesta, que es la emisión de 8.000 millones de dólares de deuda por parte del Banco Central, es decir, emitió deuda. Bueno, esta idea del caballo de Troya también tiene relación con lo que el periodista británico George Monbiot dijo acerca de que los presidentes de extrema derecha en distintas partes del mundo son financiados por un think tank llamado Red Atlas. Vamos a compartir un fragmento de la entrevista que le hice en su momento en Periodismo Puro. Esto fue el 4 de febrero de este año. George Monbiot, lo que está sucediendo en Argentina está financiado por la Red Atlas.
Podemos mostrar esto muy claramente, que esto está sucediendo no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Esta cosa llamada la Red Atlas, financiada por algunos de los más despiadados y rapaces intereses corporativos y oligárquicos de la tierra, compañías petroleras, tabacaleras, los Charles Koch, algunos intereses corporativos y políticos realmente desagradables, actúa como una especie de órgano de coordinación, reuniendo a muchos de estos think tanks neoliberales que operan con el mismo guión. Forman parte de lo que algunos investigadores llaman la internacional neoliberal. Bueno, es interesante volver a la idea de que qué conciencia tiene el caballo de Troya para ver el siguiente fragmento de la entrevista que le dio Milei a la BBC, esto es ya el día de ayer, en medio de su viaje a Los Ángeles. Allí Milei dijo, no puedo hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de una gente. Women like her, for example, are lying, though, when they say they are now struggling to buy their basic groceries in the shops. Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de una gente. Eso se llama falacia del todo por la parte. Entonces, si usted, digamos, cree que va a hacer política económica por un caso especial, donde además puede estar influenciado por el tipo de información a la que accede, la realidad es que, bueno, digamos, esas cosas suceden. El tema es si uno, digamos... Excuse me, President, and with respect, the information people have access to is the prices they're seeing in supermarkets. I mean, for example, do you know how much a liter of milk costs now in Buenos Aires? A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. Interesante también aquellos que además de estar escuchando nos están viendo por televisión. A mí me impresionó la primera vez que entrevisté a Milei hace, no sé, más de 2 años, que se sienta en el borde de los sillones. Nunca apoya la espalda contra el respaldo de los sillones. O sea, se sienta apoyando en la punta del sillón y hacia adelante, ¿no? Eso es interesante, que no sé qué quiere decir esa kinestesia, pero algo evidentemente hay allí. Aquí aparece otra idea, también vinculada a la ética y a la épica para Milei. El sacrificio de la población es parte del peregrinaje que se siente parte, ¿no? Milei viajó a Los Ángeles para el foro del Instituto Milken, en este foro en el que principalmente asisten empresarios ligados a capital financiero. El propio Milken, apodado el rey de los bonos basura, fue ejecutivo del banco Drexel Burkham Lambert y en los 90 admitió su culpabilidad en 6 cargos por fraude, manipulación de precios y evasión de impuestos, y se le impuso una multa de $600 millones, nada menos, una condena a 10 años de prisión, pero fue liberado después de cumplir 2 años de su condena gracias a la cooperación con los investigadores del gobierno. En el año 2020 recibió además el indulto de Donald Trump, entonces presidente de los Estados Unidos. Para ser justo, no solamente el señor Milken estaba allí, sino también estaba la número 1 del Fondo Monetario Internacional, Georgina Georgieva. Pero vamos a Milei. Milken es un defensor incólume de los verdaderos valores del capitalismo y las ideas de la libertad. Eso es lo que dijo Javier Milei en el Instituto Milken. Vamos a escucharlo. El mandato de producir bienes y servicios de mejor calidad, mejor precio, ligado a la maximización de los beneficios. La responsabilidad social del empresario es ganar dinero y eso solamente lo puede hacer sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, los empresarios son benefactores sociales, lejos de las críticas que suelen hacerles los políticos gastadores y despilfarradores. Me había trabado Cristalina Georgieva, la número 1 del Fondo Monetario Internacional. Es interesante esto que induce como advertencia a los empresarios argentinos. Vamos a compartirlo. Allí Javier me dice a los empresarios argentinos que no se duerman en sus laureles. Argentina hoy sigue siendo un país, una nación, un pueblo ávido por descubrir y ser descubierto, como lo fuimos a fines del siglo XIX. Y estamos listos, ya comenzamos la carrera para emprender un salto cuántico en materia de producción y desarrollo. La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna, es hoy, es ahora.
Por eso les digo también a los empresarios argentinos, no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgo, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita. Bueno, quizás esto se conecte con todo lo anterior del caballo de Troya, decirle a los empresarios argentinos no se duerman y van a venir los empresarios extranjeros. Vamos a escuchar un audio más ayer de Javier Milei en Los Ángeles. Ayúdenme a hacer de la Argentina la nueva Roma del siglo XXI. Finalmente, quiero concluir estas palabras invitando a todos aquí presentes, que son los héroes de la historia del progreso de la humanidad, a que si creen como yo en la superioridad del capitalismo de libre empresa, que si creen como yo que Occidente se camina a un lento pero seguro retroceso, que si creen como yo que el mérito, la ambición, la libertad y la innovación y el optimismo son valores esenciales de la especie humana que deben ser premiados, quiero invitarlos a que apuesten por Argentina. Ayúdenme ustedes, que son el progreso humano encarnado, a hacer de la Argentina la nueva Roma del siglo XXI, a hacer de la Argentina una tierra de oportunidades para todos aquellos que estén dispuestos a habitar nuestro suelo. Son ustedes los que pueden demostrarle a los burócratas del mundo que están destruyendo Occidente, que las ideas de la libertad son la única forma de alcanzar la prosperidad. A eso se agrega una vez más el carácter mesiánico cuando Milei llamó a considerar la Argentina la nueva Meca. Compartamos el fragmento. Hoy estoy acá para decirles que Argentina está preparada para ese enorme desafío. Estoy convencido, sin la más mínima duda, que Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva Meca de Occidente. Es un país seguro, alejado de cualquier frontera conflictiva, en un mundo que cada día se aleja más de la paz. Es un país abierto a entablar relaciones comerciales con todo el mundo, que es además la mayor garantía posible para perpetuar la colaboración y alejarse de la guerra. En una reconocida entrevista a Javier Milei, cuando le preguntaron por su hermana, él dijo que ella es el cerebro, que él es solo el divulgador. Hizo un paralelismo en el Antiguo Testamento y dijo que ella es Moisés y él es Aarón. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel, en medio del Éxodo, notaba que Moisés no llegaba, se reunió alrededor de Aarón pidiendo explicaciones, y todo terminó en el incidente del becerro de oro. Cuando Moisés apareció con las tablas de los mandamientos, encontró a Aarón y al resto adorando una imagen pagana. Y finalmente hizo una apelación religiosa, habló de una nueva épica. Escuchemos. El video que teníamos preparado no lo tenemos. ¿Será ese el destino de nuestro autopercibido Aarón? Finalmente tendrá que invertir e inventar otras ideas que adorar cuando no lleguen los resultados prometidos. Tanto el caballo de Troya como el becerro de oro son imágenes que transmiten la idea de falsedad, de algo que hay. En el caso del becerro es adorado por la desesperación y en el caso del caballo de Troya es utilizado por el interés. Tal vez estas dos imágenes describan más profundamente el fenómeno de Milei, un becerro de oro que gran parte del pueblo argentino tomó como esperanza a un futuro mejor que siempre se aleja, o quizás un caballo de Troya que paradójicamente, si tiene éxito, conduzca al país hacia una nueva Meca. Cerramos la apertura de hoy, día 149 de Troya a la Meca, la épica de los negocios de Milei, con la misma canción que abrimos, que era un poco humorística y se llamaba textualmente ¿Qué esconde el conde?, de Mochito Merlo. Por demás, y yo le digo a mis culpitas